la humillaron, la obligaron a levantarse de su asiento y la escoltaron hasta la parte trasera del avión. Pero, minutos después, la misma azafata que la había avergonzado se enfrentaría a un destino impensable. Nadie podría haber predicho la cadena de acontecimientos que se desarrollarían en este vuelo, una secuencia que cambiaría para siempre no solo las vidas de las personas a bordo, sino también la reputación de toda la aerolínea. Antes de profundizar en el tema, déjenos saber en los comentarios desde dónde está sintonizando el programa hoy. Si le gustan las historias apasionantes como esta, no olvide darle me gusta, compartir y suscribirse para ver más. Ava Carter subió al avión con un aire de tranquila confianza. Su actitud serena y su paso elegante llamaron la atención de varios pasajeros. Vestida impecablemente con una chaqueta a medida sobre un atuendo elegante, sus rizos naturales enmarcaban su rostro de manera hermosa. En una mano, llevaba un elegante bolso de cuero que insinuaba profesionalidad y sofisticación. En la otra, sostenía su tarjeta de embarque, con los dedos relajados pero decididos. Mientras Ava caminaba por el pasillo, sus ojos escaneaban los números de los asientos con facilidad. Su actitud tranquila y serena sugería que no era ajena a los viajes en primera clase. Cuando encontró su asiento asignado en la sección lujosa del avión, le ofreció una sonrisa educada al pasajero que estaba a su lado. Colocó cuidadosamente su bolso en el compartimento superior y luego se acomodó en su asiento. De su bolso, sacó una pequeña libreta y un bolígrafo, y se sumergió de inmediato en la escritura. Su concentración era inquebrantable, ajena a las miradas ocasionales de los curiosos. Poco después, Miranda Scott, una azafata de rasgos afilados y una presencia sensata, se movió rápidamente por la cabina de primera clase. Su uniforme estaba inmaculado y sus ojos transmitían una intensidad que parecía pesar y medir a cada pasajero que pasaba. Cuando la mirada de Miranda se posó en Ava, vaciló. Algo en Ava la llamó la atención, aunque no podía precisar por qué. Con los labios apretados en una fina línea, Miranda se acercó al asiento de Ava. Y disculpe, dijo Miranda, con un tono educado pero con un dejo de autoridad. ¿Me puede mostrar su tarjeta de embarque, por favor? Ava levantó la vista de sus notas, con expresión tranquila pero curiosa. Le entregó el billete con una pequeña sonrisa cordial. Por supuesto. Miranda examinó la tarjeta de embarque, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Qué es para primera clase? Preguntó, con un tono teñido de incredulidad. Sí, es correcto, respondió Ava, con voz firme. El ceño fruncido de Miranda se profundizó, como si estuviera tratando de reconciliar alguna duda no expresada. Después de un momento de contemplación silenciosa, Miranda le devolvió el billete con un breve asentimiento y se alejó. Sin embargo, su postura rígida dejó en claro que el asunto no había terminado. Ava regresó a su cuaderno, moviendo rápidamente el bolígrafo por la página. Permaneció ajena a la tranquila conversación de Miranda con otra azafata cerca de la cocina. Aunque Miranda intentó parecer discreta, sus miradas en dirección a Ava y la tensión en su rostro delataban su inquietud. Momentos después, Miranda regresó, su postura más firme, su comportamiento más frío. Señorita Carter, dijo, su voz lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de los pasajeros cercanos, ¿podría hacerse a un lado por un momento? Ava parpadeó, momentáneamente sorprendida, pero asintió y se levantó elegantemente de su asiento. Su calmada compostura no vaciló mientras seguía a Miranda a la cocina. Los pasajeros de primera clase intercambiaron miradas, susurros ondeando a través de la cabina como una brisa antes de una tormenta. En la estrecha cocina, Miranda se cruzó de brazos y habló en un tono cortante. Voy a necesitar que se cambie de asiento. Parece que ha habido un error con su reserva. Ava frunció el ceño ligeramente, su confusión evidente pero controlada. ¿Un error? No lo creo. Reservé este boleto hace semanas y fue confirmado. ¿Podría volver a verificar? Miranda entrecerró los ojos y su voz adquirió un matiz de impaciencia. Ya lo he comprobado. Este asiento no es adecuado para ti. Necesito que te traslades a la cabina principal. Por primera vez, un destello de incredulidad cruzó el rostro de Ava. No lo entiendo. Mi billete es válido. ¿Por qué debería cambiar de asiento? Miranda se inclinó hacia adelante y su voz se convirtió en un susurro áspero. No tengo tiempo para explicarte. O te mudas ahora o llamaré a seguridad para que te ayude. La expresión de Ava cambió y su calma se volvió de acero. Asintió una vez, con firmeza.
sin decir otra palabra, regresó a su asiento, recogió sus pertenencias y caminó por el pasillo hacia la cabina principal, escoltada por Miranda. Los murmullos entre los pasajeros se hicieron más fuertes a medida que Ava se abría paso por el avión. Podía sentir sus ojos sobre ella, algunos comprensivos, otros simplemente curiosos. Mantuvo la cabeza en alto y apretó el agarre alrededor de su bolso de cuero mientras caminaba. Cuando llegaron a la cabina principal, Miranda señaló un asiento de la fila central. Ava colocó su bolso debajo del asiento, se sentó y sacó su teléfono. Su rostro estaba sereno, pero sus dedos se movían rápidamente por la pantalla. Escribió un breve mensaje, su expresión era ilegible. Cuando presionó el botón de encendido, se sentó y se sentó. Una pequeña sonrisa cómplice curvó sus labios. Su actitud tranquila era inquietante, casi como si tuviera un secreto que nadie más en el avión conocía. Mientras tanto, en primera clase, Miranda continuaba con sus tareas, sonriendo y atendiendo a los pasajeros, pero sus pensamientos seguían volviendo a Ava. Algo en ella carcomía la mente de Miranda, aunque no podía precisar qué. En la cabina principal, Clara, una azafata más joven y empática, se acercó a Ava con un vaso de agua. «Señora, ¿está todo bien?», preguntó suavemente, su voz llena de genuina preocupación. Ava levantó la vista y le ofreció una sonrisa suave teñida de tristeza. «Estoy bien, gracias». Solo un poco, confundida. Clara vaciló, sintiendo que había más en la historia, pero la actitud serena de Ava desalentó más preguntas. «Si necesitas algo, solo házmelo saber», dijo Clara antes de retirarse. Mientras el vuelo continuaba, Miranda seguía sin darse cuenta de la tormenta que había desatado inadvertidamente. Ava, por otra parte, tenía el control total. Se reclinó, contemplando las nubes infinitas, tamborileando rítmicamente con los dedos en el apoyabrazos. Bajo su sereno exterior, los planes iban tomando forma silenciosamente. Ava no era del tipo que dejaba pasar la humillación, pero tampoco era de las que perdían los estribos. Valoraba la precisión por encima del caos, el control por encima de la confrontación. Incluso mientras le escoltaban desde la primera clase, su mente ya había estado calculando su próximo movimiento. Había puesto su plan en marcha, y ahora todo lo que quedaba era esperar el momento adecuado. El tranquilo zumbido de los motores llenaba la cabina, interrumpido únicamente por el crepitar del intercomunicador. «Damas y caballeros, les agradecemos que hayan volado con nosotros hoy. Esperamos que estén disfrutando de su vuelo. Si necesitan algo, no duden en decírselo a uno de los miembros de nuestro equipo». La mirada de Ava se desplazó hacia la parte delantera del avión, su expresión neutral pero sus ojos agudos. Sacó su cuaderno de notas de su bolso y anotó una sola línea deliberada antes de cerrarlo de golpe con firmeza. Su siguiente movimiento estaba por llegar y ella estaba lista para ello. La cabina principal se instaló en un ritmo tranquilo. Los pasajeros se absorbían en libros, películas o conversaciones tranquilas. Ava, sin embargo, permaneció inmóvil, su exterior tranquilo escondía una intensidad tranquila. Sus dedos rozaban el cuaderno cerrado en su regazo, cada toque era un recordatorio de su resolución. En primera clase, Miranda continuó con sus tareas, sirviendo bebidas con destreza y atendiendo a los pasajeros. Por un momento, se permitió sentir una sensación de satisfacción. El problema, en lo que a ella respectaba, se había resuelto. Cualquier incomodidad que se hubiera causado era cosa del pasado, un pasado que creía que permanecería olvidado. Pero el pasado tiene una forma de resurgir. Ava se inclinó ligeramente en su asiento, desbloqueando su teléfono con facilidad practicada. Sus dedos bailaron por la pantalla, componiendo un mensaje breve y críptico: «Llamarán pronto. Avísame cuando terminen». Apretó el botón de enviar, con una expresión indescifrable mientras el tenue resplandor de su teléfono iluminaba su rostro. Los pasajeros cercanos, distraídos o desinteresados, no notaron sus movimientos. Los labios de Ava se curvaron en una leve sonrisa, pero sus ojos tenían una agudeza penetrante, una que podría haber inquietado a Miranda si la hubiera visto. Mientras tanto, Miranda estaba de pie en la cocina, charlando tranquilamente con Dennis, el asistente de vuelo de mayor edad. Dennis, con años de experiencia y una reputación de juicio firme, a menudo servía como mentor para los miembros más jóvenes de la tripulación. Miranda miró discretamente a Ava mientras hablaba. «¿Has visto a esa mujer antes?», preguntó Miranda en voz baja. Dennis frunció el ceño, desconcertado. «¿Cuál?». «La de clase económica», aclaró.
Tenía un boleto para primera clase, pero algo en ella no encaja. Parece fuera de lugar. Dennis se apoyó contra el mostrador, cruzando los brazos. ¿Fuera de lugar? ¿Qué quieres decir? Miranda vaciló, dándose cuenta de que tenía que andar con cuidado. Tengo la sensación de que algo no va bien con ella. Más vale prevenir que curar, ¿no? Dennis la miró fijamente. Una sensación no justifica echar a alguien de su asiento. Hazlo como se debe o no lo hagas. Y será mejor que esperes que esto no te pase factura. A los pasajeros de primera clase no les gusta que los desplacen. Tampoco a la aerolínea. Miranda abrió la boca para defenderse, pero antes de que pudiera responder, sonó el teléfono de la cocina. Dennis lo cogió, con expresión neutra mientras escuchaba. Momentos después, frunció el ceño y le entregó el auricular a Miranda. Están preguntando por ti, dijo, con un tono ilegible. El corazón de Miranda dio un vuelco. Dudó, apretando los dedos alrededor del auricular mientras lo levantaba. Hola, soy Miranda, dijo con cautela. La voz del otro lado era tranquila pero firme. Esta es la oficina ejecutiva de la aerolínea. Hemos recibido una queja directa sobre un incidente que involucra a un pasajero de primera clase. Necesitaremos un informe detallado al aterrizar. Mientras tanto, asegúrese de que todos los pasajeros sean tratados con respeto y evite alterar la disposición de los asientos. El rostro de Miranda palideció cuando las palabras se asimilaron. Por supuesto, tartamudeó. Me aseguraré de que todo se maneje correctamente. Colgó con una mano temblorosa, su compostura se quebró. Dennis la observó de cerca, su expresión ilegible. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, murmuró Miranda, pero el tono nervioso en su voz la traicionó. Su mirada se desvió hacia la cabina principal, donde Ava estaba sentada serenamente. Por primera vez, la inquietud carcomió su confianza. Ava permaneció sentada, su cuaderno cerrado en su regazo, su comportamiento inquebrantable. Pero la leve sonrisa tirando de sus labios insinuaba un cambio inminente. Miranda trató de concentrarse en sus tareas, obligándose a sonreír a los pasajeros y completar su rutina. Sin embargo, su mirada vagó repetidamente hacia Ava, quien estaba sentada en tranquilo desafío, despreocupada e inquebrantable. En un momento, Clara se acercó a Ava nuevamente. Su naturaleza gentil contrastaba marcadamente con la rigidez de Miranda. Disculpe, señora, dijo Clara suavemente. ¿Quiere tomar algo? ¿Quizás un bocadillo? Ava levantó la vista y su cálida sonrisa le llegó a los ojos. Solo agua, por favor. Clara asintió y regresó momentos después con un vaso de agua y una servilleta cuidadosamente doblada. Si necesitas algo más, házmelo saber, agregó con genuina amabilidad. Gracias, Clara, respondió Ava, con un tono cálido y sincero. Su mirada se detuvo brevemente en la etiqueta con el nombre de Clara y la gratitud en su voz era inconfundible. Mientras tanto, Miranda observó el intercambio desde la distancia y su inquietud se hizo más profunda. El aplomo de Ava, su cortesía sin esfuerzo, todo chocaba con la narrativa que Miranda había construido en su mente. Por razones que no podía articular por completo, esta discrepancia la inquietaba. La advertencia anterior de Dennis resonó en su mente: pasajero equivocado. La primera clase no es para aficionados. Miranda enderezó su postura y se obligó a volver a sus deberes, pero sus pensamientos seguían dando vueltas en torno a una pregunta sin respuesta. ¿Quién era Ava Carter, en realidad? Mientras tanto, el teléfono de Ava vibró silenciosamente en su regazo. Echó un vistazo a la pantalla, sin que su rostro revelara nada al levantarlo. Sin embargo, una mirada a su expresión le hizo ver claramente que estaba lejos de terminar. El mensaje que Ava envió fue breve pero contundente: listo. Nos están monitoreando. Metió el teléfono en su bolso sin decir palabra y tomó un sorbo de agua deliberadamente. Sus movimientos eran firmes, su calma inquebrantable, como si el tiempo mismo se doblegara a su voluntad. A su alrededor, los pasajeros permanecían inmersos en sus distracciones, pero no todos eran ajenos. Un hombre al otro lado del pasillo se inclinó ligeramente hacia ella y le susurró: esa azafata te ha estado haciendo pasar un mal rato, ¿no? Ava se volvió hacia él, con una expresión neutral que no delataba preocupación. No es nada que no pueda manejar, respondió suavemente. El hombre arqueó una ceja, percibiendo que su respuesta tenía varias capas, pero Ava no dio más detalles.
En cambio, redirigió su mirada hacia la ventana, donde las nubes se extendían interminablemente hacia el horizonte. Su tranquilo exterior ocultaba una satisfacción silenciosa. Su plan se estaba desarrollando pieza por pieza y Miranda no tenía idea de lo mucho que estaba en juego. En primera clase, la inquietud de Miranda se hacía más pesada con cada segundo que pasaba. El tranquilo zumbido de los motores parecía burlarse de su creciente tensión. Sentía como si cada tic-tac del reloj estirara el tiempo mismo, cada momento la arrastraba más cerca de un ajuste de cuentas inminente. Se movía por la cabina con rígida eficiencia, comprobando los cinturones de seguridad, repartiendo bebidas y evitando el contacto visual. Sin embargo, sin importar cuánto se ocupara, sus pensamientos siempre volvían a Ava. Cada mirada hacia la cabina principal revelaba la misma imagen exasperante. Ava, serena y serena, su presencia exudaba una autoridad inquietante. De vez en cuando, Ava anotaba algo en su cuaderno, sus acciones eran pausadas pero decididas. El contraste era marcado y otros pasajeros comenzaron a notarlo. Mientras que Ava parecía imperturbable, los movimientos de Miranda eran espasmódicos, su confianza se resquebrajaba bajo el peso de una presión invisible. Los susurros se extendieron como ondas, pero nadie se atrevió a hablar abiertamente sobre la tensión en el aire. La compostura de Miranda finalmente se quebró cuando Dennis se acercó a ella en la cocina. Le entregó una nota doblada con una expresión inexpresiva. «El capitán quiere verte», dijo en voz baja. «¿Por qué?» La voz de Miranda salió más aguda de lo que pretendía. Dennis se encogió de hombros, aunque su desaprobación era evidente. «Solo vete». De mala gana, Miranda se dirigió a la cabina. La puerta se cerró detrás de ella, sellándola con el capitán Harris, un hombre de mediana edad cuyo comportamiento tranquilo solo se sumó al peso del momento. «Miranda», comenzó el capitán en un tono mesurado. Su copiloto apenas la miró antes de regresar a los controles. «Hemos recibido otra llamada de la oficina ejecutiva». El corazón de Miranda se hundió. «Señor, yo». El capitán levantó una mano para silenciarla. «Esto es serio. La pasajera que moviste, la señorita Ava Carter, no es una pasajera común. Tiene conexiones directas con la junta directiva de la aerolínea». A Miranda se le secó la boca. «No sabía», tartamudeó. «Tú lo sabías». «No lo sabía», repitió el capitán con voz firme. «Desde donde estoy sentado, parece que actuó sin razón. Eso es inaceptable». Miranda abrió la boca para defenderse, pero no le salieron las palabras. El capitán suspiró y se frotó las sienes. «Y esto es lo que va a pasar. Volverá a sus funciones y se asegurará de que no haya más incidentes. Cuando aterricemos, proporcionará un informe completo. Hasta entonces, no debe acercarse a la señorita Carter a menos que sea absolutamente necesario, ¿está claro?» «Sí, señor», susurró Miranda, con el rostro ardiendo de vergüenza. El capitán asintió hacia la puerta. Con el corazón apesadumbrado, Miranda regresó a la cocina. Dennis la miró interrogante, pero ella lo ignoró. Agarró una bandeja de bebidas y se obligó a moverse por la cabina, con las manos temblorosas. Mientras servía café a un pasajero de primera clase, su agarre vaciló y un pequeño derrame manchó la bandeja. Murmuró una disculpa, con la mente a kilómetros de distancia. Mientras tanto, Ava se mantuvo serena. Cada sorbo de agua, cada mirada a su reloj, era deliberada y controlada. Cuando Miranda pasó por su lado, sus ojos se encontraron por un breve instante. No había malicia en la mirada de Ava, solo una tranquila certeza, como si ya supiera cómo se desarrollaría todo. La mirada le provocó un escalofrío a Miranda, que aceleró el paso de regreso a la cocina. Por primera vez en su carrera, se sintió completamente fuera de control. La comprensión la enfureció, pero debajo de la ira había algo más profundo, el temor persistente de haber cometido un grave error. Apoyándose en el mostrador, se agarró al borde con fuerza. La voz de Dennis interrumpió sus pensamientos en espiral. «¿Vas a decirme qué está pasando?», preguntó con cautela. Miranda vaciló y luego suspiró. En voz baja, admitió, «La mujer a la que trasladé está conectada con el tablero». La expresión de Dennis pasó de una leve curiosidad a la alarma. «¿El tablero? ¿Hablas en serio?». Miranda asintió, con el rostro pálido. «No lo sabía». «Pensé», su voz se apagó. «Pensabas que no pertenecía a la primera clase», terminó Dennis, con tono cortante.
Miranda no respondió. Se dio la vuelta, fingiendo estar ocupada con el inventario, pero la vergüenza estaba escrita en todo su rostro. En la cabina principal, Ava volvió a mirar su reloj. El vuelo se acercaba a la mitad del recorrido, pero ella no mostraba signos de impaciencia. Sacó su teléfono, envió otro mensaje corto y lo guardó en su bolso casi de inmediato. Reclinada en su asiento, Ava parecía completamente a gusto. Su comportamiento era un marcado contraste con la tormenta que se estaba gestando dentro de Miranda. Los pasajeros que rodeaban a Ava se encontraron mirándola con más frecuencia. Su curiosidad se despertó por el contraste entre su comportamiento sereno y la creciente tensión en la cabina. El hombre del otro lado del pasillo, que le había hablado antes, se inclinó hacia adelante nuevamente, bajando la voz. ¿Te estás segura de que estás bien? Esa azafata parece tensa. Ava le ofreció una leve sonrisa, su tono cortés pero firme. Aprecio tu preocupación, pero todo está bajo control. Aunque sus palabras lo tranquilizaron, el hombre no pudo quitarse la sensación de que había más en ella de lo que se veía a simple vista. La confianza de Ava era como una tormenta silenciosa, que exigía atención sin exigirla. Se recostó en su asiento, con la mente llena de preguntas no formuladas. En la parte delantera del avión, Miranda intentaba estabilizarse. Sus movimientos eran mecánicos mientras revisaba a los pasajeros de primera clase. Su sonrisa, una vez cálida y segura, ahora se sentía como una máscara frágil. No podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Ava Carter tenía conexiones con la junta directiva de la aerolínea. La comprensión la carcomía. Ava nunca había levantado la voz, nunca había discutido, nunca había vacilado. Esa inquietante moderación, esa calma inquebrantable, hicieron que Miranda se sintiera como si fuera ella la que se estaba desmoronando. Miranda se retiró a la cocina, con sus pensamientos en un torbellino. Mientras se preparaba para la siguiente ronda de servicio, el intercomunicador de la cabina cobró vida. La voz del capitán Harris, firme y profesional, llenó la cabina. Damas y caballeros, les habla su capitán. Gracias por volar con nosotros hoy. Nuestro vuelo está progresando sin problemas y estamos a tiempo para llegar. Por favor, sigan disfrutando de su vuelo y no duden en comunicarse con nuestro equipo si necesitan ayuda. Era un anuncio de rutina, pero para Miranda, fue como un recordatorio directo de los errores que había cometido. Su mirada se dirigió hacia la cabina principal y se posó en Ava una vez más. Para su sorpresa, Ava la miró a los ojos. Por un instante, sus miradas se encontraron y Ava le dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. No había nada de petulancia ni confrontación en ello, solo un reconocimiento silencioso, como si entendiera exactamente por lo que estaba pasando Miranda. El gesto le provocó un escalofrío en la espalda. Fuera lo que fuese lo que Ava estaba planeando, Miranda empezaba a darse cuenta de que no estaba preparada para ello. El zumbido constante de los motores del avión parecía cada vez más fuerte a medida que la tensión entre ellos se hacía más intensa, tácita pero imposible de ignorar. Miranda intentó concentrarse en sus tareas, pero sus movimientos se interrumpieron. Miranda se sentía como un robot, con la mente nublada por la inquietud. Incluso cuando evitaba mirar hacia la cabina principal, no podía escapar de la sensación de que la observaban, de la presencia de Ava que se cernía más allá de su vista. Mientras tanto, Ava seguía siendo un retrato de compostura. Miró su reloj, luego la pequeña pantalla que mostraba el progreso del vuelo. Una sonrisa fugaz cruzó sus labios, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Se inclinó hacia adelante, sacó su cuaderno y comenzó a escribir con meticulosa precisión. Para un observador, podría haber parecido un momento normal, pero para Ava, cada detalle importaba. En la cocina, Dennis había estado observando la creciente tensión de Miranda con una mezcla de curiosidad y preocupación. Finalmente, rompió el silencio. «Has estado nerviosa desde esa llamada telefónica», dijo, en tono bajo pero firme. «¿Qué está pasando realmente?» Miranda vaciló, sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la cortina que separaba la cocina de la cabina principal. «Te lo dije», murmuró. «La pasajera que trasladé tiene conexiones importantes». Dennis alzó una ceja. «¿Lo suficientemente importante como para que el capitán se involucrara?» «Eso no son solo conexiones, Miranda, es una advertencia». «¿Qué le hiciste?» «No hice nada». Espetó Miranda, aunque el tono defensivo en su voz delataba su culpa. No parecía que perteneciera a la primera clase. «Simplemente supuse».
Exactamente, interrumpió Dennis, con voz aguda. Tú supusiste. Y ahora estás pagando por ello. Déjame decirte algo, la gente con poder real no dejan que las cosas se deslicen. Miranda apretó la mandíbula, la frustración burbujeando a la superficie. ¿Qué se suponía que debía hacer?, murmuró. Dennis negó con la cabeza, su tono casi compasivo. Déjala en paz. Eso es lo que se suponía que debías hacer. Pero ahora, suspiró, cruzándose de brazos. Ahora has causado un desastre mucho más grande del que crees. Cuando Dennis volvió a sus tareas, Miranda sintió que una oleada de pánico se apoderaba de ella. Miró hacia la cabina principal y se le hizo un nudo en el estómago. Ava seguía allí, sentada tranquilamente. Su cuaderno estaba ahora cerrado y guardado, su débil sonrisa había sido reemplazada por una expresión de tranquila resolución. Un timbre repentino interrumpió los pensamientos en espiral de Miranda. Su corazón dio un vuelco, pero era solo el teléfono de la cocina. Lo cogió con las manos temblorosas. Soy Miranda, dijo, tratando de estabilizar su voz. La voz del capitán llegó a través de la línea, tranquila pero firme. Hemos recibido otra comunicación de la oficina ejecutiva. Han solicitado que se le dé a la señorita Carter servicio prioritario completo durante el resto del vuelo. Asegúrese de que esté cómoda y discúlpese personalmente por cualquier inconveniente anterior. Miranda se quedó sin aliento. Ese sí, señor, logró decir antes de que la línea se cortara. Se quedó congelada por un momento, el peso de la situación cayendo sobre ella. Esto no era solo una sugerencia, era una orden directa. Reuniendo lo que le quedaba de compostura, se preparó para acercarse a Ava de nuevo. Esta vez, sabía que la dinámica había cambiado por completo. El poder había cambiado de manos y, sin importar lo que hiciera, Miranda sentía una certeza cada vez mayor, su papel en esta historia ya no estaba bajo su control. Miranda salió de la cocina con la bandeja temblando en sus manos. Sobre ella había un único vaso de agua con gas que reflejaba la tenue luz de la cabaña. Su aplomo habitual había desaparecido, reemplazado por una tensión visible que irradiaba de cada paso. Cada paso hacia la cabaña principal se sentía más pesado que el anterior, como si el peso de sus decisiones anteriores le estuviera anclando al suelo. Sabía que este momento no se trataba solo de servir una bebida, era una admisión silenciosa de que había cruzado una línea. Cuando llegó al asiento de Ava, sus pasos vacilaron, la bandeja se tambaleó precariamente en su agarre. Ava levantó la vista, su mirada tranquila pero ilegible, como aguas quietas que ocultan profundidades incalculables. El aire entre ellas se espesó y Miranda forzó una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. Señorita Carter, comenzó Miranda, su voz más suave de lo que nadie le había escuchado antes, quería disculparme personalmente por cualquier inconveniente que haya experimentado. Fue un malentendido de mi parte. Ava inclinó la cabeza ligeramente, su mirada aguda pero carente de malicia. Un malentendido, repitió, su voz tranquila y mesurada. La sonrisa forzada de Miranda vaciló bajo el peso de esas palabras. Sí, tartamudeó. No quise interrumpir su experiencia. Por favor, acepte esto como muestra de mi disculpa. Puso el vaso en la mesa de la bandeja de Ava, su mano temblaba mientras se retiraba. La mirada de Ava se detuvo en el vaso antes de mirar de nuevo a Miranda. Gracias, dijo, su tono neutral. Pero creo que va a hacer falta más que un trago para arreglar esto. Las palabras, dichas en voz baja y sin malicia, golpearon a Miranda como un golpe. Se quedó sin aliento y las palmas de sus manos empezaron a sudar. Por supuesto, tartamudeó. Si hay algo más que pueda hacer para solucionar esto, por favor, hágamelo saber. Ava no respondió de inmediato. Se reclinó en su asiento, estudiando a Miranda con un frío desapego, como si estuviera sopesando su situación. El silencio se prolongó lo suficiente para que la inquietud de Miranda se hiciera más profunda. Finalmente, Ava le ofreció una leve sonrisa, no de triunfo, sino de tranquila confianza. Aprecio su esfuerzo, dijo. Pero creo que la aerolínea manejará este asunto apropiadamente. La mención de la aerolínea fue como un puñetazo en el estómago de Miranda. Su estómago se revolvió y su sonrisa forzada se evaporó. Entiendo, murmuró, bajando la mirada. Si necesita algo más, no dude en preguntar. Sin esperar una respuesta, Miranda se dio la vuelta y se alejó, con las mejillas ardiendo de humillación.
Se retiró a la cocina lo más rápido que pudo, sus pensamientos corriendo con las implicaciones de las palabras de Ava. Esto no había terminado, ni mucho menos. Mientras tanto, Ava tomó el vaso de agua con gas, tomó un sorbo medido y lo colocó con cuidado de nuevo en la bandeja. Su expresión permaneció serena, sin delatar nada, mientras los pasajeros a su alrededor continuaban robándole miradas curiosas. Para ellos, ella era tranquila, serena y enigmática. Pero en su interior, Ava sabía que el juego estaba cambiando completamente a su favor. En la cocina, Miranda se desplomó contra el mostrador, con el rostro pálido. Dennis, que la había estado observando de cerca, arqueó una ceja. ¿Cómo te fue?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Miranda negó con la cabeza, con la voz temblorosa. No ha terminado, murmuró. Va a llevar esto hasta el final. Dennis suspiró, su expresión era sombría. Te lo dije. La gente como ella no juega. Deberías haberlo sabido mejor. Miranda no respondió. Se agarró al mostrador, con los nudillos blancos, y miró fijamente la cortina que separaba la cocina de la cabina principal. Por primera vez, se dio cuenta de que Ava Carter no era solo otra pasajera. Era alguien con mucho más poder del que Miranda había imaginado, y ahora, estaba pagando el precio por subestimarla. Mientras Dennis regresaba silenciosamente a sus tareas, Miranda se quedó congelada, con sus pensamientos dando vueltas. Repasó cada decisión, cada paso en falso, sintiéndose más pequeña y más expuesta con cada momento que pasaba. De vuelta en la cabina principal, Ava cerró su cuaderno con deliberado cuidado, deslizándolo en su bolso. Ajustó su postura, sentándose erguida con la tranquila autoridad de alguien que se prepara para lo que vendría después. El tenue murmullo de conversaciones susurradas llegó a sus oídos, pero los ignoró, su concentración inquebrantable. Con un aire de practicada indiferencia, hizo girar el hielo en su vaso, su mente ya varios pasos por delante. El intercomunicador sonó de nuevo, y la voz del capitán Harris, tranquila pero autoritaria, llenó la cabina. Damas y caballeros, comenzaremos nuestro descenso en breve. Por favor, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y sus mesas plegables estén en posición vertical. La tripulación pasará por la cabina para prepararse para el aterrizaje. El anuncio provocó una oleada de actividad mientras los pasajeros ajustaban sus pertenencias y se preparaban para el descenso. Clara, la azafata que había intentado hablar con Ava antes, regresó a su fila, con una cálida sonrisa teñida de inquietud. ¿Hay algo que pueda traerte antes de que aterricemos?, preguntó Clara, con un tono educado. La mirada de Ava se suavizó un poco. Gracias, Clara. Has sido muy amable. Las mejillas de Clara se sonrojaron ante el cumplido. Si necesitas algo, no dudes en preguntar, dijo antes de pasar a ayudar a otros pasajeros. Aunque el tono tranquilo de Ava tranquilizó a Clara, la tensión en la cabina seguía siendo palpable. En primera clase, Miranda se ocupó de los controles finales, con movimientos rígidos y mecánicos. Evitaba mirar a nadie a los ojos, su mente era una tormenta de ansiedad. Las directivas del capitán y las palabras tranquilas y cortantes de Ava resonaban en su cabeza como un estribillo ominoso. Dennis y las otras azafatas la miraron con cautela, pero permanecieron en silencio. Mientras el avión descendía entre las nubes, Miranda no podía quitarse de la cabeza la sensación de que ese vuelo, ese día, estaba a punto de cambiar su vida de maneras que aún no podía comprender. Ava miró por la ventanilla mientras el extenso paisaje urbano de su destino aparecía a la vista. El sol de la mañana temprano pintaba el horizonte de tonos dorados, pero su expresión se mantuvo serena, con los dedos apoyados ligeramente en el apoyabrazos. A pesar del caos que se desataba a su alrededor, exudaba un aura de control, como si cada momento de este viaje hubiera sucedido exactamente como ella lo había previsto. Su calma era desconcertante, un marcado contraste con la tormenta que se estaba gestando en la mente de Miranda. Cuando el avión aterrizó con un suave planeo, un suspiro colectivo de alivio recorrió la cabina. Los cinturones de seguridad se abrieron, los compartimentos superiores crujieron cuando los pasajeros recuperaron sus pertenencias y el suave murmullo de las conversaciones llenó el aire. Sin embargo, debajo del bullicio rutinario, persistía una tensión tácita, pesada e inquebrantable, especialmente para Miranda. Podía sentir la presencia de Ava incluso sin mirarla, y las implicaciones de sus acciones pesaban sobre su pecho. Cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó, Ava permaneció sentada, sin prisas mientras los demás se apresuraban a recoger sus cosas.
Metió la mano en su bolso, sacó su teléfono y escribió una breve. CK, mensaje decisivo, hemos aterrizado. Prepárense. Volvió a guardar el teléfono en su bolso y finalmente se puso de pie, recogiendo metódicamente sus pertenencias. Cuando entró en el pasillo, sus movimientos fueron precisos y deliberados, reflejando la misma compostura que había mantenido durante todo el vuelo. En la parte delantera del avión, Miranda estaba de pie cerca de la salida, con una sonrisa forzada mientras agradecía a los pasajeros que desembarcaban. Su corazón latía con fuerza con cada paso que acercaba a Ava. La anticipación la carcomía y se sentía como una artista esperando a que cayera el telón, sabiendo que el acto final no terminaría en aplausos. Ava no se apresuró a unirse a la fila de salida. En cambio, esperó hasta que la cabina estuvo casi vacía antes de dirigirse a la salida. Cada paso que daba era medido, su presencia atraía miradas sutiles de la tripulación restante. Clara y Dennis intercambiaron miradas inquietas, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando Ava llegó a la salida, Miranda se enderezó, dispuesta a encontrarse con la mirada de Ava. Y gracias por volar con nosotros, señorita Carter, dijo Miranda, con la voz ligeramente temblorosa. Ava hizo una pausa, con expresión neutra pero con una mirada penetrante y aguda. Seguro que nos mantendremos en contacto, respondió suavemente, con un tono que le provocó un escalofrío en la espalda a Miranda. Sin decir otra palabra, Ava bajó del avión, dejando a Miranda congelada en el lugar. Dennis se acercó con cautela, con el ceño fruncido. ¿Estás bien?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Miranda no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta abierta, como si esperara que algo, o alguien, apareciera. Y no se equivocaba. Momentos después, 2 agentes de seguridad entraron en la cabina, su presencia exigía atención inmediata. ¿Miranda Scott?, preguntó uno de ellos, con voz firme. Miranda se quedó sin aliento. Ese sí, logró balbucear. Y necesitamos que vengas con nosotros, dijo el agente. Tenemos algunas preguntas sobre un incidente en este vuelo. El color desapareció del rostro de Miranda cuando todo el peso de sus acciones se posó sobre ella. Dennis observó en silencio mientras los oficiales la escoltaban fuera del avión. Su postura rígida delataba su creciente pánico, y el resto de la tripulación intercambió miradas inquietas, inseguros de lo que vendría después. Afuera en la terminal, Ava estaba de pie cerca de la puerta, su teléfono en la mano. Su expresión era ilegible mientras observaba cómo se llevaban a Miranda. El mensaje que había enviado antes había hecho su trabajo, y las ruedas de las consecuencias ahora estaban en movimiento. Ava se dio la vuelta y caminó hacia la zona de recogida de equipaje con pasos tranquilos y decididos, su mirada nunca se desvió hacia atrás. La situación estaba exactamente donde ella quería que estuviera. La terminal zumbaba con energía mientras los pasajeros se dispersaban, sus conversaciones se mezclaban con el ruido ocasional del equipaje. Mientras muchos lanzaban miradas curiosas a la escena que se desarrollaba cerca, nadie se atrevió a acercarse a Ava. Ella permaneció serena, una fuerza silenciosa en medio de la conmoción. En el área de detención de seguridad. Miranda estaba sentada en una habitación pequeña y estéril con una sola mesa y 2 sillas. Las paredes parecían cerrarse sobre ella y el leve zumbido de la terminal más allá solo aumentaba su sensación de aislamiento. Los 2 oficiales que la habían escoltado fuera del avión estaban cerca de la puerta, su actitud profesional era inquebrantable. Los pensamientos de Miranda corrían, tratando sin éxito de darle sentido a cómo su mañana se había descontrolado por completo. Uno de los oficiales finalmente rompió el pesado silencio. Señorita Scott, comenzó, su tono medido, nos han informado de un incidente que involucra a un pasajero de primera clase en su vuelo. El equipo ejecutivo ha solicitado un informe completo sobre sus acciones. Miranda tragó saliva con fuerza, con la garganta seca. Yo, no sé de qué se trata, tartamudeó. Solo estaba haciendo mi trabajo. El oficial enarcó una ceja. De los informes que hemos recibido, la pasajera que sacó de la primera clase era Ava Carter. ¿Sabía quién era? El corazón de Miranda se hundió aún más. Solo me enteré durante el vuelo, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. El oficial se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada firme. La señorita Carter no es solo una pasajera de primera clase. Es una ejecutiva de alto rango afiliada a esta aerolínea y una importante accionista. Su queja ya ha llegado a la junta directiva,
y se toman muy en serio las acusaciones de parcialidad y maltrato. La sala pareció inclinarse cuando la gravedad de sus palabras se hizo evidente. Miranda se quedó congelada, con las manos húmedas y la respiración entrecortada. Sus años de servicio en la aerolínea de repente le parecieron intrascendentes. Había subestimado a Ava Carter y ahora se enfrentaba a las consecuencias de ese grave error. El rostro de Miranda se puso pálido, con la garganta seca mientras luchaba por formar una respuesta. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. El tono del oficial se volvió más insistente, cortando el silencio sofocante. El relato de Carter sobre el incidente ha sido documentado, dijo, con la mirada firme. Y varios pasajeros han corroborado su versión de los hechos. Esta es su oportunidad de saberlo. Las manos de Miranda temblaban mientras se agarraba al borde de la mesa. La cruda realidad de su situación la oprimía. Quería hablar, defenderse, pero cada posible justificación sonaba hueca antes de que pudiera salir de sus labios. Había actuado precipitadamente, permitiendo que sus suposiciones guiaran su juicio, y ahora estaba pagando un precio mucho más alto de lo que jamás había imaginado. Mientras tanto, en el área de recogida de equipaje, Ava permanecía serena cerca de la cinta transportadora, con el teléfono pegado a la oreja. Su tono era tranquilo, pero había un inconfundible matiz de autoridad en su voz. Sí, el equipo de seguridad la ha detenido para interrogarla, dijo. Asegúrese de que la Junta revise las imágenes y todas las declaraciones de los pasajeros. Espero que este asunto se resuelva profesionalmente. Hizo una pausa y asintió levemente cuando la persona del otro lado respondió. Gracias. Envíe una copia del informe final a mi oficina. Esto no debe volver a suceder, ni a mí ni a nadie más. Cuando terminó la llamada, las primeras piezas de equipaje salieron de la cinta transportadora. Con su característica eficiencia, Ava recuperó su elegante bolso negro y la maleta a juego, arrastrándola sin esfuerzo detrás de ella. Varios pasajeros del vuelo la miraron, sus miradas ahora mezcladas con curiosidad y un nuevo respeto. Pero Ava no los reconoció. Su atención permaneció fija en los escalones que tenía por delante. El caos de la terminal, familias reuniéndose, anuncios que resonaban en el techo y el zumbido de los viajeros apurados, contrastaba marcadamente con el aplomo inquebrantable de Ava. Se movía entre la multitud con un propósito, su mente ya estaba decidida a garantizar la rendición de cuentas. Lo que había comenzado como un incidente de prejuicio se había convertido hábilmente en una oportunidad para un cambio sistémico. Ava sabía que esto estaba lejos de terminar, pero ya había preparado el escenario para un ajuste de cuentas que la aerolínea no olvidaría pronto. En el área de espera de seguridad. De vuelta en la pequeña y estéril habitación, Miranda estaba sentada rígida, su respiración irregular. Las paredes parecían cerrarse con cada segundo de silencio, la presión aumentaba insoportablemente. Los oficiales le permitieron un momento para recomponerse, pero el silencio se sentía opresivo, amplificando el peso de la situación. Finalmente, rompió el silencio, su voz era un susurro tembloroso. No quise que esto pasara, comenzó, sus ojos se movían de un oficial a otro. Solo estaba siguiendo el protocolo. Pensé que ella no pertenecía a la primera clase. El oficial más cercano a ella se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión era ilegible pero su tono era agudo. ¿Y qué exactamente te hizo pensar eso? Los labios de Miranda se separaron, como para responder, pero vaciló. La verdad, que su suposición se había basado en un sesgo inconsciente, pesaba mucho en su mente. Pero era una verdad que no se atrevía a admitir en voz alta. No lo sé, tartamudeó. Ella no actuó como los otros pasajeros de primera clase. Los oficiales intercambiaron una mirada antes de que uno de ellos respondiera con firmeza. No actuar como los demás pasajeros no es una justificación para sacar a alguien de su asiento. Especialmente cuando su boleto es válido. ¿Violó alguna regla de la aerolínea? ¿Incumplió alguna política? Miranda negó con la cabeza, con las palmas húmedas de sudor. No, pero... El oficial la interrumpió, su tono se volvió aún más firme. Entonces actuó sin causa. La señorita Carter tenía derecho a permanecer en el asiento por el que pagó. Sus acciones han puesto a la aerolínea en una posición extremadamente difícil. La gravedad de sus palabras golpeó a Miranda como un puñetazo. Quería discutir, defenderse, pero los hechos eran innegables. Había dejado que sus suposiciones nublaran su juicio, y ahora se enfrentaba a las consecuencias.
Afuera de la terminal. Ava estaba parada en la acera, la brisa fresca la rozaba. Un elegante sedán negro se detuvo suavemente y un conductor con un traje a medida salió, abriendo la puerta con un gesto respetuoso. Señorita Carter, la saludó. Todo se ha organizado según sus instrucciones. Y gracias, William, respondió Ava, deslizándose en el asiento trasero con su gracia habitual. Una vez dentro, recuperó su teléfono y abrió sus correos electrónicos. Una notificación de la junta directiva de la aerolínea le llamó la atención de inmediato. Le dio un golpecito y sus labios se curvaron en una sutil sonrisa mientras leía el contenido. El correo electrónico describía los pasos que estaba tomando la junta para abordar el incidente. Una revisión formal de las políticas de capacitación de la aerolínea y garantías de que las acciones de Miranda enfrentarían un escrutinio exhaustivo. Ava se reclinó en su asiento, la satisfacción era evidente en su expresión. No estaba interesada en la venganza, su objetivo era la rendición de cuentas y un cambio significativo. Y parecía que el progreso ya estaba en marcha. En la sala de detención. Los oficiales habían terminado su interrogatorio y uno de ellos hizo una declaración final mientras se preparaban para salir de la habitación. Y este asunto se elevará al comité disciplinario de la aerolínea, dijo con firmeza. Recibirá una notificación de su decisión pronto. Mientras tanto, está suspendida de sus funciones. A Miranda se le cayó el estómago. Cuando los agentes de hielo salieron de la terminal, dejándola sola con sus pensamientos, todo el peso de sus acciones se derrumbó. La habitación estéril se sentía aún más pequeña ahora, su carrera y reputación pendían precariamente de un hilo. Afuera, la vida seguía su curso, las cintas transportadoras de equipaje giraban, los viajeros se reunían y los taxis iban y venían. Pero para Miranda, el tiempo se detuvo. La realidad de su situación la estaba golpeando como una ola de frío. Por primera vez, Miranda se dio cuenta de lo completamente que había subestimado a Ava Carter. Mientras tanto, Ava ya se alejaba de la terminal, mezclándose perfectamente con el flujo del tráfico exterior. A través de la ventana, miró la ciudad, su mente inusualmente tranquila, sus pensamientos nítidos y concentrados. El día había sido largo y agotador, pero Ava sintió una tranquila satisfacción. Se había mantenido firme y, al hacerlo, había dado el primer paso hacia un cambio significativo. Su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Era otro mensaje de la junta directiva de la aerolínea. Confirmaron su decisión de realizar una revisión completa del incidente e implementar una nueva capacitación de concienciación para su personal. Ava leyó el mensaje con atención antes de escribir su respuesta. Bien. Asegurémonos de que esto no vuelva a suceder. Lo envió con la misma determinación tranquila que había tenido todo el día. Cuando el horizonte de la ciudad apareció a la vista, Ava se reclinó en su asiento y dejó escapar un suspiro silencioso. Este capítulo estaba llegando a su fin, pero sabía que las acciones de hoy tendrían repercusiones en el futuro. El cambio no solo era posible, sino que ya estaba sucediendo. Miranda se sentó sola en la pequeña y estéril habitación mucho después de que los oficiales se hubieran ido. Sus ojos estaban fijos en la mesa, el silencio a su alrededor parecía más fuerte con cada segundo que pasaba. El peso de su suspensión, la investigación inminente y la aplastante comprensión de sus errores le oprimían el pecho como una piedra. Cada decisión que había tomado ese día se repetía en su mente, devorando su confianza. Lo que alguna vez había parecido un instinto ahora parecía una serie de elecciones terribles e irreversibles. Su teléfono vibró sobre la mesa, sacándola de sus pensamientos en espiral. Dudó antes de levantarlo, temiendo las noticias que le esperaban. El mensaje era de recursos humanos. Breve, frío y directo. Miranda, prepárate para asistir a una audiencia disciplinaria programada para mañana a las 9 de la mañana. Te enviaremos más detalles por correo electrónico. Su mano tembló mientras leía las palabras. La realidad era innegable ahora. La audiencia no era solo una formalidad, era la forma que tenía la aerolínea de preservar su reputación. Miranda sabía que necesitaban a alguien que asumiera la culpa y ella era el chivo expiatorio perfecto. Quería gritar, contraatacar, defenderse. Pero en el fondo, sabía que el daño ya estaba hecho. Ninguna palabra podría deshacer lo que había sucedido. El auto de Ava se detuvo frente a su oficina, un elegante edificio ubicado en el corazón de la ciudad. Salió con gracia, con una postura serena mientras su chofer le abría la puerta. Dentro,
Su asistente Maya la recibió con una cálida sonrisa y una gruesa pila de documentos. Todo está aquí, dijo Maya, entregándole una carpeta. Contenía la revisión inicial de la Junta, las declaraciones de la tripulación y los cambios propuestos a los programas de capacitación. Están avanzando rápidamente. Ava sintió mientras examinaba los papeles, con expresión pensativa. Esto no se puede esconder bajo la alfombra, dijo con firmeza. Es un comienzo, pero tenemos que hacerlo mejor. Maya dudó antes de responder con cuidado. ¿Crees que intentará defenderse? ¿La azafata? Ava hizo una pausa, considerando la pregunta. Tal vez, dijo finalmente, cerrando la carpeta. Pero esto ya no se trata de ella. Se trata del sistema, el sistema que permitió que alguien como ella se sintiera cómoda tomando decisiones basadas en prejuicios. Eso es lo que necesita cambiar. Maya asintió, con admiración clara en sus ojos. Ya has tenido un impacto. La Junta se está tomando esto en serio gracias a ti. Ava ofreció una leve sonrisa pero no respondió. Sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. El verdadero cambio no era rápido ni fácil. Requería paciencia, persistencia y resiliencia, cualidades que tenía en abundancia. De vuelta en el aeropuerto, Miranda finalmente se puso de pie con piernas temblorosas. La sala de espera se sentía sofocante y no podía obligarse a mirar a los ojos a los oficiales o al personal mientras caminaba hacia la salida de empleados. Cada paso hacia su auto se sentía como un paseo de vergüenza. El peso de su uniforme era un duro recordatorio de la carrera que ahora pendía de un hilo. Sentada en su auto, Miranda miró fijamente el volante. Sus pensamientos corrían, chocando entre sí en una confusión caótica. Había pasado años construyendo su reputación como una azafata dedicada y capaz. Ahora, todo se estaba desmoronando. Por primera vez, pensó en Ava, no con ira, sino con una abrumadora sensación de arrepentimiento. Ava había estado tranquila, serena y en control desde el principio. Miranda nunca había tenido una oportunidad. La comprensión la golpeó duro, había subestimado a Ava Carter, no solo como pasajera, sino como persona. Y ahora, estaba pagando el precio. Precio. El arrepentimiento se instaló en su pecho como un peso pesado que no podía quitarse de encima. Mientras tanto, en su oficina, Ava estaba inmersa en el trabajo. El teléfono volvió a vibrar con un nuevo mensaje, esta vez del director ejecutivo de la aerolínea, solicitando una reunión personal para hablar del incidente y los próximos pasos. Ava escribió una breve respuesta: haré tiempo mañana. Asegurémonos de que esto se resuelva adecuadamente. Dejó el teléfono y se reclinó en su silla. Sus pensamientos ya habían avanzado, planeando sus próximos pasos. Esta era más que una batalla de un día, se trataba de crear un sistema en el que no fuera necesario volver a librar batallas como esa. Ava estaba lista para el desafío. Los acontecimientos del día habían agotado a Ava por completo, pero también habían abierto una puerta, una oportunidad única para remodelar la cultura de toda una organización. Para Ava, esta no era solo una lucha que valía la pena librar, era necesaria. Mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas de su oficina, proyectando sombras cálidas y doradas sobre su escritorio, se preparó para su reunión con el director ejecutivo. La noche anterior había sido larga y concentrada. Estudió documentos, redactó declaraciones y reflexionó profundamente sobre las implicaciones más amplias del incidente. No se trataba solo de ella. Se trataba de asegurarse de que nadie, sin importar su posición o antecedentes, enfrentara jamás el tipo de trato que ella soportó. Exactamente a las 10 de la mañana, su asistente, Maya, entró en la habitación, escoltando al director ejecutivo Richard. Era un hombre alto y bien vestido de unos 50 años con cabello plateado y un comportamiento refinado. A pesar de su aire confiado, había una tensión notable en sus movimientos cuando extendió la mano. Señorita Carter, gracias por aceptar reunirnos con tan poca anticipación, comenzó Richard, su tono cuidadosamente medido. Ava le estrechó la mano, su mirada firme pero tranquila. Aprecio que se tome esta situación en serio, respondió. Richard se ajustó la corbata mientras se sentaba frente a ella. Primero, permítame expresar mis más sinceras disculpas por lo que sucedió en su vuelo. Fue inaceptable y estamos comprometidos a garantizar que no vuelva a suceder. Ava asintió con expresión firme. Me alegra oír eso, dijo. Pero las disculpas por sí solas no resolverán los problemas más profundos.
No se trata solo de una mala decisión de una azafata. Se trata del entorno que la hizo sentir justificada al tomar esa decisión. El rostro de Richard se tensó ligeramente, pero asintió. Tienes toda la razón. Es por eso que ya hemos comenzado una revisión completa de nuestras políticas y programas de capacitación. Estamos implementando capacitación obligatoria sobre sensibilidad y prejuicios para todo el personal y revisando nuestros procesos de informes internos para garantizar una mayor responsabilidad. Ava lo estudió por un momento, con expresión pensativa. Eso es un comienzo, dijo con firmeza. Pero no es suficiente. Necesitaré un cronograma detallado para estos cambios y actualizaciones periódicas sobre su progreso. Espero resultados mensurables. Richard vaciló brevemente y luego asintió. Por supuesto. Le proporcionaremos todo lo que necesita. Ava se permitió una pequeña sonrisa. Bien. Hagamos de esto un punto de inflexión para su organización, no solo una corrección única. La reunión continuó durante otra hora. Ava expuso claramente sus expectativas, mientras Richard tomaba notas cuidadosamente, y su actitud se volvía más respetuosa con cada punto que ella planteaba. Al final, había una sensación de claridad y propósito compartido en la sala. Cuando Richard se levantó para irse, extendió su mano nuevamente, esta vez con genuino respeto. Gracias por hacernos responsables, dijo. Haremos esto bien. Ava le estrechó la mano con firmeza. Me aseguraré de que así sea. Cuando Richard se fue, Maya entró en la sala, con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Cómo fue?, preguntó. Ava exhaló, con una mezcla de alivio y determinación en su voz. Fue bien, pero esto es solo el comienzo. Mientras Ava dirigía los vientos del cambio, Miranda estaba sentada en una sala de conferencias austera en la sede de la aerolínea. El peso de su suspensión se cernía sobre ella como una nube de tormenta, oscura y pesada. La sala estéril, con sus paredes frías y su iluminación dura, amplificaba su ansiedad. Frente a ella había una pila de papeles, cada uno de ellos un doloroso recordatorio de sus acciones, el informe del incidente y la queja de Ava Carter. La puerta se abrió con un chirrido y entraron 3 altos ejecutivos de la aerolínea. Sus expresiones neutrales no ofrecían ningún consuelo. Una mujer de rasgos marcados y presencia imponente habló primero. Señorita Scott, gracias por venir. Estamos aquí para hablar del incidente del vuelo 287 y de las acusaciones que se le hicieron. Miranda tragó saliva y asintió, su voz apenas por encima de un susurro. Entiendo. Los ejecutivos comenzaron por resumir la secuencia de los hechos y le pidieron a Miranda que diera su versión. Ella trató de explicarse, con palabras temblorosas e inciertas, incluso para sus propios oídos. Pensé que podría haber estado en el asiento equivocado, dijo en un momento dado, con la voz quebrada. Solo estaba tratando de seguir el protocolo. La mujer enarcó una ceja pronunciada. ¿Protocolo? Según nuestros registros, la señorita Carter presentó un billete de primera clase válido. ¿Verificó esto antes de preguntarle? Miranda vaciló, con las palmas húmedas de sudor. Bajó la mirada y admitió, no. El silencio que siguió fue ensordecedor. Un ejecutivo de mediana edad con gafas se inclinó hacia adelante. La aerolínea tiene una política de tolerancia cero para la discriminación. Tus acciones no solo violaron esa política, sino que también pusieron en riesgo nuestra reputación. ¿Entiendes la gravedad de esta situación? Miranda asintió lentamente, con el corazón hundiéndose. Sí, susurró, con la voz temblorosa. A medida que continuaba el interrogatorio, Miranda sintió todo el peso de sus acciones. No se trataba solo de su carrera, se trataba del daño que había causado. En el fondo, quería culpar al sistema o a sus instintos, pero no podía escapar de la verdad. Había cometido un terrible error y ahora enfrentaba las consecuencias. Esa misma tarde, Ava estaba de regreso en su oficina, bebiendo té mientras revisaba un correo electrónico de la aerolínea. El tono del mensaje era claro, estaban ansiosos por mostrar su compromiso con la reforma. Adjunto estaba el cronograma detallado que había solicitado, que describía la implementación de programas de capacitación obligatorios y revisiones de sus procesos de manejo de quejas. Fue una victoria pequeña pero significativa. Ava se permitió un breve momento de satisfacción. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Maya. Miranda Scott ha sido despedida oficialmente. Pensé que querría saberlo.
Ava dejó su taza lentamente, mirando el mensaje. No le trajo alegría, ni se sintió como una resolución. Ava no era vengativa por naturaleza, y comprendió que el despido de Miranda era un síntoma de un problema más profundo. Pero era un paso necesario, un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. Se reclinó en su silla, reflexionando sobre el torbellino de eventos. No se trataba solo de su victoria personal, se trataba de dar ejemplo a los demás. Levantó su teléfono y escribió una respuesta rápida: gracias por informarme. Sigamos concentrándonos en el panorama general. Mientras tanto, Miranda estaba sentada en su apartamento en penumbra esa noche, con el aviso oficial de suspensión de la aerolínea descansando pesadamente sobre la mesa frente a ella. La habitación silenciosa era sofocante y la realidad de su situación la envolvía. Había pasado años construyendo su reputación, y ahora todo había desaparecido. Se quedó mirando fijamente el papel, sin expresión, con el arrepentimiento apretándole el pecho como un torno. Por primera vez, comprendió verdaderamente el peso de sus acciones, no solo sobre ella misma, sino sobre la persona a la que había perjudicado. Fue una lección aprendida demasiado tarde. Miranda estaba sentada sola en su pequeño apartamento, mirando el aviso de suspensión que descansaba sobre la mesa. Durante horas, repitió el incidente en su mente, buscando alguna pizca de justificación para sus acciones. Pero no había ninguna. La verdad era evidente e implacable, suposiciones arraigadas en prejuicios le habían costado todo. Amigos y familiares habían comenzado a comunicarse con ella, sus mensajes eran una mezcla de simpatía y juicio. Miranda no pudo responder. Cada mensaje era un recordatorio de las consecuencias de sus acciones, y el peso de sus errores la oprimía como una piedra. Durante años, Miranda se había enorgullecido de ser una profesional competente, alguien que seguía las reglas y se destacaba en su trabajo. Ahora, nada de eso parecía importar. Se sentía como una extraña para sí misma. Encendió la televisión, esperando una distracción, y se quedó paralizada cuando la pantalla mostró un segmento de noticias sobre los prejuicios en el lugar de trabajo. Era como si el universo la estuviera obligando a enfrentar lo que había hecho. El segmento incluía una breve entrevista con Ava Carter. Ava habló con aplomo y claridad sobre la importancia del cambio sistémico y la rendición de cuentas. Miranda miró la pantalla, incapaz de apartar la mirada. La actitud tranquila de Ava y sus palabras articuladas contrastaban marcadamente con su propia confusión. Por primera vez, Miranda vio a Ava no como una adversaria, sino como una persona con todo el derecho a exigir algo mejor, para ella y para los demás. Conmocionada, Miranda apagó la televisión y se sentó en silencio en la habitación en penumbra. No podía deshacer lo que había sucedido, pero tal vez podía aprender de ello. Reuniendo coraje, abrió su computadora portátil y comenzó a escribir un correo electrónico. No se trataba de defenderse, se trataba de asumir la responsabilidad. Dirigiéndolo a la junta directiva de la aerolínea, Miranda derramó su corazón en una disculpa sincera. Reconoció sus acciones y el daño que causaron, no solo a Ava sino a todos los afectados por el incidente. Por primera vez en días, Miranda sintió un atisbo de claridad. No podía cambiar el pasado, pero podía elegir cómo seguir adelante. Una semana después, Ava recibió un correo electrónico inesperado con el asunto: disculpa de un exmiembro del personal. Curiosa, lo abrió. El mensaje era de Miranda Scott y comenzaba con un simple y sincero reconocimiento de sus errores. Señorita Carter, le debo una disculpa. Mis acciones en ese vuelo fueron imperdonables. Actué en base a suposiciones en lugar de hechos y no la vi como lo que es, una pasajera valiosa y, lo que es más importante, una persona que merece respeto. Mi comportamiento reflejó una mala imagen de mí. Mí y la aerolínea. Lo siento profundamente. Ava leyó el correo electrónico con atención, notando el tono de arrepentimiento genuino. Miranda continuó, explicando cómo las consecuencias del incidente la habían obligado a enfrentar sus prejuicios y sus consecuencias. Admitió sus fallas y expresó una intención sincera de educarse y convertirse en una mejor persona. Esta experiencia ha sido humillante, y ahora veo cuán desesperadamente se necesitan los cambios por los que abogas, no solo en esta aerolínea sino en todas partes. Espero que mis errores puedan servir como una lección sobre lo que debe cambiar. Estoy comprometida a aprender y asegurarme de no repetirlos nunca. Gracias por exigir responsabilidad. Después de terminar el correo electrónico, Ava se reclinó en su silla, sus pensamientos dando vueltas.
No era ingenua. Sabía que las personas a menudo se disculpaban para aliviar su culpa o proteger su reputación. Pero algo en las palabras de Miranda parecía genuino, y Ava no podía ignorarlo. Después de reflexionar un poco, redactó una breve respuesta. Gracias por tu mensaje. La responsabilidad es el primer paso hacia el crecimiento. Espero que continúes por este camino y uses esta experiencia para crear un cambio positivo. Ava presionó enviar, cerró su computadora portátil y miró por la ventana. Este incidente no se trataba solo de justicia personal. Se trataba de crear un efecto dominó, algo más grande que ella misma. Pasaron las semanas y los efectos dominó del vuelo 287 comenzaron a notarse. La aerolínea anunció públicamente una capacitación obligatoria sobre sensibilidad y prejuicios para todo el personal. Se compartió un cronograma para los cambios de política, y se destacó respetuosamente el papel de Ava como catalizador del progreso. El anuncio provocó debates en toda la industria, y otras aerolíneas revisaron sus políticas. Varias se comunicaron con Ava para obtener orientación. Ella rechazó la mayoría de las ofertas y se concentró en cambio en garantizar que la aerolínea a la que desafiaba cumpliera sus promesas. Una tarde, Ava se encontró nuevamente en el aeropuerto, preparándose para un viaje de negocios. Al acercarse a la puerta, notó cambios sutiles pero significativos. El personal saludó a los pasajeros con calidez y cada pregunta fue respondida con paciencia y cuidado. No era perfecto, ningún sistema lo era, pero era mejor. Y eso, pensó Ava, era un comienzo. En la puerta, un agente la reconoció de inmediato. Señorita Carter, bienvenida. Hemos mejorado su asiento como muestra de nuestro agradecimiento por su apoyo. Ava sonrió cálidamente. Aprecio el gesto, pero estoy bien donde estoy, respondió con tranquila humildad. Su actitud, como siempre, inspiraba respeto sin exigirlo. Mientras se embarcaba, Ava notó que la tripulación interactuaba con los pasajeros de maneras que parecían más atentas y genuinas. Al otro lado del pasillo, una mujer joven luchaba por guardar su bolso. Una azafata intervino rápidamente, con voz amable y tranquilizadora. La escena le recordó a Ava a Clara, la única azafata que le había demostrado amabilidad durante su difícil experiencia. Ava se había asegurado de que se reconociera el profesionalismo de Clara, lo que la llevó a un ascenso. Al ver a Clara cerca del frente de la cabina, ahora supervisando el embarque con tranquila confianza, Ava la miró. Intercambiaron una breve sonrisa cómplice, un reconocimiento compartido del viaje que ambas habían hecho. Mientras el avión ascendía, Ava reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde ese vuelo. La disculpa de Miranda, los cambios en la industria y los mensajes de apoyo de desconocidos le recordaron el poder de mantenerse firme. Al otro lado de la ciudad, Miranda se embarcaba en su propio viaje. Había aceptado un trabajo en una organización sin fines de lucro enfocada en la diversidad y la inclusión, y había usado su experiencia como una lección para los demás. El camino que tenía por delante no era fácil, pero le dio un sentido de propósito que nunca había conocido. A 30.000 pies, Ava sacó su cuaderno y escribió una sola línea. El cambio comienza con la responsabilidad, pero se alimenta de la perseverancia. Cerró el cuaderno y miró las nubes interminables. La lucha no había terminado, pero por primera vez, Ava sintió esperanza. El cielo, que se extendía infinitamente ante ella, no era el límite. Era solo el comienzo. Gracias por mirar. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte al canal para ver más historias inspiradoras. Hasta la próxima.